buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí nuevamente en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y el día de hoy tenemos como invitada a Arin Maywald. Bienvenida, Arin. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Un gusto. Y pues bueno, vamos a comentar un poquito quién es Arin Maywald. Arin es de nacionalidad alemana, ha vivido en 6 países, es licenciada en Economía Europea con un MBA de Suecia, se formó como coach ontológico con especialización organizacional en el Institut Gestalt de España y People Teach Solution de Estados Unidos, se formó en trabajo sistémico Gauri Gata en Estados Unidos, actualmente es presidenta de la ICF México. Tiene experiencia profesional de más de 10 años en corporaciones multinacionales, incluyendo cargos directivos, donde lideró equipos internacionales. Es experta en crear puentes entre la productividad organizacional y el bienestar humano. Le importa mucho la salud emocional, mental, física y espiritual de sus equipos, colaboradores y clientes. Bienvenida, bienvenida al programa. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Bueno, pues el programa de hoy se llama ICF, el más alto estándar de coaching profesional a nivel mundial. Y vamos a platicar un poco con Arin acerca del tema, pero antes, ¿quién es Arin más allá de lo evidente? Arin. Bueno, ya leíste una larga lista que digo, ¿para qué? O sea, eso suena a veces como títulos y la verdad es que soy más de conocer, o sea, conoce la persona, conóceme a mí. Y más allá de lo evidente, ¿qué te diría? Pues a lo mejor una apasionada del crecimiento personal. O sea, yo creo que voy a estar aprendiendo toda mi vida, porque es una cosa que a nivel profesional, pero también muy interno, o sea, soy meditadora, entonces también me gusta como este espacio sagrado dentro de mí, cuidarlo. Y entonces sí, más allá de ser alemana, de ser coach, de tener la experiencia que mencionaste, pues sobre todo una amante de vida y del crecimiento personal mío. ¡Ay, qué bello! Gracias. Sí, bueno, y que se ve que todo esto que primero lo generas en ti, pues sí, lo compartes. Exacto. O sea, yo siempre digo que uno tiene que pasar por ello, tiene que crecer y aprender y después ya a compartir. Claro, así es como uno puede compartir, ¿no? Primero creándolo en uno mismo, ¿no? Pues vamos a comenzar con el tema y pues quisiera que nos compartieras a todo este público que nos ve, ¿qué es la ICF? Porque creo que para muchos queda facilísimo y creo que la mayoría que son coaches identifican perfecto qué es la ICF, pero hay muchos que no. No, y además como son letras que los que no son coaches a lo mejor nunca han escuchado esto, ICF, que son unas letras que no dicen nada, es la International Coach Federation, o sea, es la Federación Internacional de los Coaches. De hecho, es la federación más grande a nivel mundial para los coaches profesionales. Entonces, eso es realmente una comunidad que promueve el coaching y hacemos muchas cosas por esta calidad que buscamos en el coaching profesional. Sí, y bueno, me encanta que estés aquí en el programa porque, bueno, como sabes, este es un programa que va dirigido sobre todo a coaches o a empresas que contratan coaches. Y pues bueno, ya sabemos que en este mundo, bueno, del coaching está, digamos, en pañales, pero se está desarrollando y dentro de eso, pues bueno, hay muchos tipos de coaches y a lo mejor a veces escuelas que pues bueno no cumplen con estos requisitos que pues se está buscando el estandarizarlos a nivel mundial y quién más que la ICF, que es quien nos marca estos estándares, ¿no? Fíjate, te voy a compartir un poco la historia, porque no todo el mundo conoce en qué momento nació o cuánto tiempo llevamos, porque en el 2020 vamos a cumplir 25 años. Entonces, hace 25 años, un grupito de coaches en Estados Unidos se juntó y dijo, esta profesión es tan nueva, la tenemos que proteger. Entonces, allí nació la ICF. Y han empezado a definir competencias, como diciendo cuáles son las competencias que tiene que demostrar un coach profesional. Y de ahí nace todo ese movimiento que empezó a rodear por todo el mundo
y ahora estamos donde estamos. O sea, en México todavía llega un poco más tarde el coaching, por eso, por ejemplo, no estamos tan avanzados como en Estados Unidos. Ese es como el nacimiento, cuando realmente es una profesión tan nueva que unos profesionistas dijeron, vamos a crear esto para garantizar la calidad. ¿Y cómo es que llega a México? Eso ya es, o sea, como algunos coaches ya empezaban a conectarse justamente con esta calidad, con estas competencias, y las escuelas empezaban también a empezar a formar su gente según esos criterios. Entonces ya muy al principio empiezan a dar dos cosas, la credencial al coach, que sigue a esos estándares, y la acreditación a la escuela, que hace lo mismo, que forma a su gente según esos estándares. Y entonces cuando así poco a poco se va difundiendo por el mundo, cuando también en México se junta un grupo de coaches y empieza a decir, oye, que ya estamos aquí con el coaching en México, vamos a juntarnos. Empezó como una pequeña familia, un pequeño grupo también de amigos que pues empezaba a difundir también el coaching según la ICF, y al final se legalizó. Pues fue también un proceso muy largo, porque no es fácil, porque es así como un tema administrativo también. Pues sí, ya como yo creo que más o menos en el 2002 ya empezó el movimiento también en México, que al final pues allí se creó la ICF México. Pues qué bueno que ya está aquí en México. Y bueno, y que ahora, bueno, tú la estás liderando, ¿no? En este ciclo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es que se maneja esta parte del liderazgo dentro de la ICF. Es muy importante porque cualquiera podría pensar que la ICF es pues una organización y pues la gente está pagada, que hace ahí su trabajo, y no es así. Sí que hay un equipo administrativo que recibe su salario en Estados Unidos. De todos esos capítulos que estamos activos por el mundo, trabajamos con voluntarios. Entonces, yo, como todo el equipo que estaba conmigo en este año, somos voluntarios. Y ahí también vemos como este compromiso que tenemos por el coaching. O sea, hay mucha gente que pone ahí su tiempo por el amor al arte, porque realmente les importa la profesión, porque quieren pues hacer un cambio y promover la buena calidad. Y entonces allí pues es un trabajo de voluntarios, y también cambiamos la mesa directiva cada año. O sea, tenemos estatutos como una asociación civil, trabajamos sin fines de lucro. Y allí, pues sí, cada año tenemos elecciones y nuestros miembros, los afiliados, pueden votar. Y, por ejemplo, ahora ya teníamos las elecciones para el próximo año, y ya el 1 de enero tenemos una nueva presidenta, que es Alciera Moisés, que va a empezar con un nuevo equipo. Mira, qué bueno que estés aquí para que puedas esto contárnoslos, porque yo creo que muchos de los coaches o de la gente pues que no conoce realmente lo que es la ICF, pues seguramente creerán que pues en el caso tuyo, en el caso de los voluntarios, pues que tendrán algún sueldo o que o que nos dedicamos plenamente a esto y que podemos contestar enseguida, cuando no siempre es el caso. O sea, uno tiene su trabajo y luego tiene familia y otros compromisos, y también las actividades en la ICF. Es lo que muestra, o sea, también este año el equipo que he tenido, o sea, aquí gracias al equipo, o sea, están mandémosle besos al equipo. Muy apasionados por el coaching, dando ahí su sudor, su tiempo, para avanzar cada vez un poquito más en México. Sí, definitivamente, porque bueno, yo sí considero que el coaching es una profesión, no es así como tan sencillo el poder guiar a una persona, acompañar a la persona a que realmente alcance metas. Pero para entrar un poquito en esto, cuéntanos, ¿qué es para la ICF el coaching? Pues es un proceso creativo estimulante. O sea, aquí realmente hablamos de un coach y un cliente, no hablamos de grupos. Realmente son sesiones individuales que yo podría tener contigo, por ejemplo, y es un acompañamiento que hace el coach con el cliente en un proceso creativo y co-creativo que estimula e inspira al cliente a
a maximizar su potencial. O sea, eso pueden ser luego muchas cosas de maximizar el potencial en la vida personal, en el trabajo, en lo que sea. El tema aquí para destacar, porque cuando luego entramos en cosas de que no es coaching, porque hay como muchos cursos de fin de semana donde están grupos, donde les dicen lo que tienen que hacer, que es como mucho más de superación personal a veces, ¿no? De transformación y todo eso, esos también a lo mejor están muy bien, pero eso no es coaching. O sea, el coaching es realmente cuando el coach nada más se mantiene fuera y apoya al cliente a hacer su camino y a maximizar su potencial en una sesión de 1 a 1. Fíjate que qué bueno que haces pues este comentario, esta distinción, porque bueno, a veces ha sido muy criticado todos esos procesos que son confrontativos o que, pues bueno, que realmente no es un coaching, que son procesos a lo mejor de fin de semana y que vas escalando niveles. Yo creo que no podemos decir que esos procesos sean malos. Digo, puede haber buenos, puede haber malos. Creo que aquí pues cada tipo de cultura o cada tipo de coaching es diferente, pero eso no se llama coaching. Exactamente. También tenemos un tema, no solo en México, yo creo que casi todas las partes del mundo, que la palabra coaching no está protegida en sí, no es como una profesión como el médico, que sabes perfectamente el sello que le da la universidad, no el abogado. Entonces, coaching cualquiera puede usar la palabra y allí está un poco el peligro, que uno lo usa para una actividad y la ICF tiene otra definición. Entonces yo digo, no es malo, es justamente como tú dices, es solo ver qué es lo que estás buscando tú y si eso es lo que estás buscando tú. Y la ICF también solo dice, tenemos una definición según la ICF y hablamos de coaching profesional, porque la verdad es que realmente el estándar es el más alto que hay y además es internacional. O sea, un coach que tiene credenciales de ICF en México cumple con lo mismo que alguien en Japón o en Finlandia o en Chile. O sea, es el mismo estándar y es el más alto en el mundo. Entonces, es como que simplemente distinguir cuando alguien habla de coaching, hace esta pregunta, ¿qué es coaching para ti? Aclararlo. Entonces ya por lo menos ya ponemos a la mesa de qué hablamos. Si hablamos de un curso, como dices, así como confrontativo, como transformacional, o si hablas de sesiones de coaching profesional, según la definición que usamos también en la ICF. Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta para todas aquellas empresas que nos ven y que realmente quieren contratar pues a coaches profesionales. Creo que esa pregunta es básica. ¿Qué tipo de coaching haces? Porque como comentamos, bueno, no es lo mismo esos cursos de procesos transformacionales, que no decimos que sean malos, tampoco podemos garantizar que sean buenos, pero que finalmente no es coaching. Entonces, y que pues a veces precisamente se vende como si fuera un coaching o un proceso de coaching. Yo creo que es un poco como el coaching se ha puesto tan de moda que hay gente que aprovecha un poco esta moda porque dice que, bueno, si ahora mucha gente busca coaches, pues yo quiero hacer esto. Y esta moda al mismo tiempo pone en peligro la reputación. Porque un coach profesional, hay una cosa muy, muy clara, que el coach no entra en temas de necesitarían terapia, por ejemplo, procesos terapéuticos, sanación, diagnósticos. O sea, entonces allí también en la ICF tenemos un código de ética que es muy potente y ese es el que nos dice donde sí podemos apoyar a un cliente y donde no. Entonces, si tenemos a lo mejor un cliente y el mismo cliente está confundido, o sea, a lo mejor me vienes y vienes llorando porque está tu corazón roto y dices que que el tema con tu mamá y una historia como mucho más de pasado y a lo mejor de algo que te produce una dificultad de funcionar bien hoy en el día. Ahí un coach profesional que conoce nuestro código de ética va a decir, ¿sabes qué? Yo como coach no te puedo ayudar allí. O sea, a lo mejor búscate un psicólogo, creo que necesitas terapia. El coach no entra en este espacio porque no está capacitado para ello. O sea, el coach realmente entra con una persona plena en este momento que simplemente busca un objetivo, hay una meta, la quiere alcanzar y no sabe cómo.
ahí entra el coach. Perfecto. Pero es muy importante también que cada coach profesional, de los que nos escuchan aquí también, lo clarifique con cada cliente que tiene. Como decir, ¿qué buscas? Y luego lo clarifica, ¿te puedo ofrecer esto? ¿O es más terapia? O a veces consultoría en las empresas también. Cuando la empresa dice, yo necesito un experto que me dé las soluciones, que Un me... mentor. Sí, sí, entonces ahí también decir que, pues a lo mejor tienes la capacitación y dices, sí, también te puedo hacer esto, te deberías dejar claro, esto sería coaching y esto sería consultoría o eso sería mentoría, ¿no? O sea, yo creo que cada coach tiene esta responsabilidad en este momento de definir de qué hablamos, porque ya se están mezclando tantas técnicas, tantas profesiones que genera confusión y obviamente el cliente es el último que lo tiene que saber. Una pregunta, desconozco si esto se ha trabajado, pero me gustaría saber si la ICF ha hecho algo como para proteger esa palabra. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hay de eso? Es un tema muy difícil porque es un tema ya a nivel, o sea, de protección de palabras. Yo sé que hay algunos movimientos en Europa, hay un movimiento en Colombia, o sea, hay como en ciertas áreas sí que están viendo qué podemos hacer para proteger la profesión, como hace como un gremio, como una asociación juntos con todos, porque aquí también diciendo, la ICF no es la única en el mercado. Hay asociaciones, por ejemplo, hay una mexicana, hay una International Coach Community, hay otras que también protegen esta profesión de coaching, también con competencias muy parecidas a la ICF. Entonces, si todos juntos a lo mejor nos pusiéramos a trabajar en ello, pues a lo mejor se podría hacer algo, pero no es nada fácil. Sí, definitivo. Es una palabra que está abierta al público, Sí. ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué ofrece la ICF? Eso también hay una gran confusión porque muchas veces nos contactan y dicen, pues yo me quiero formar, ¿cuál es la formación que ofrece la ICF? No, somos realmente una entidad independiente que lo que damos damos una credencial al coach y también damos una acreditación al programa de formación, pero directamente no ofrecemos nada de esto. O sea, tenemos una plataforma donde pueden buscar en nuestra página web, por ejemplo, los coaches que tienen estas credenciales, pueden buscar las escuelas que tienen esas acreditaciones de sus programas, pero no somos los que directamente formamos. Eso es como la primera clarificación, no somos una organización que ofrece formación, somos una organización que lucha, que defiende, que promueve el coaching profesional, o sea, estamos trabajando en el posicionamiento, educando al mercado, educando a quien todavía no sabe muy bien, que no conoce los beneficios. Entonces allí como muchas actividades, como aquí mismo, ¿no? Hablando de esto para que cada vez más gente conozca la diferencia. Y luego obviamente con este sello de calidad, con este estándar internacional, dándole el sello al coach y al programa de formación. Y siempre se me olvida, pero obviamente como juntamos esos coaches, pues ofrecemos una membresía. Entonces también generamos comunidad y allí también pues la membresía ofrece también otras actividades, beneficios. O sea, la membresía es realmente para el coach que ya se ha formado, que está trabajando en ello, que busca otros iguales. Entonces allí hay como una serie de beneficios que... Mira, aquí no los están poniendo en pantalla. ¿Cuáles son los beneficios de esta membresía? Perfecto, pues excelente, sí, porque aquí ya pueden ver los que ya son coaches profesionales y les interesa a lo mejor. Es una membresía anual, o sea, en un año tú puedes ir probando, conectarte en comunidades de práctica, tienes descuentos a las diferentes actividades, a eventos, tienes descuentos a servicios que suelen usar los coaches también. O sea, siempre es un precio preferencial y luego pues obviamente el reconocimiento, el usar el logo de ICF y decir, yo soy miembro de la ICF. Entonces es como una membresía que yo siempre digo, apoya mucho a ser más profesional todavía, a juntarte con esta comunidad de coaches profesionales. ¿Cómo es que pueden adquirir esta membresía? ¿Y quiénes?
El requisito definitivamente es contar con mínimo 60 horas de formación y de haber escuchado también ya las competencias y el código de ética. Y luego es un trámite en línea. No es difícil, o sea, simplemente ahí pones tus datos, confirmas que tú cuentas con esta formación, es una palomita, y después sí que tienes que leerte el código de ética y confirmar que ahora como miembro, pues también te vas a hacer ya este código de ética, ¿no? Y es un pago que se prorroga, o sea, depende que sí, porque tenemos una fecha de corte que es el 1 de abril, cuando inicia el nuevo año. Entonces, cuando alguien se afilia ahorita en diciembre, son como 80 pesos. 80 pesos, no, dólares. Eso sí. Son 80 dólares, pero solo te cubren hasta marzo. Y luego en marzo ya nos toca renovar. Entonces, la renovación de un año completo son 245 dólares. Yo siempre digo, cuenta cuántas sesiones de coaching tienes que dar para poder pagarte esta membresía y luego checa los beneficios si no crees que esto también te puede dar una diferencia en el mercado hoy que es un poco confuso. ¿Dónde pudieran las personas interesadas ver con más detalle estos beneficios? Pues todo eso está en la página web, o sea, si entran en icfmexico.net, y allí hay una categoría que es membresía y allí pues dice todo desde los requisitos, de los precios, el mismo botoncito para afiliarte en este momento y allí también salen todos los beneficios. Ok, pues ya lo saben, ahí está. Pero vamos a platicar un poco más ahora de cómo puede certificarse un coach. Y cómo pudiera también certificarse una escuela que se dedica pues precisamente a certificar coaches. Sí. Pues fíjate que en primer lugar clarificar, acabamos de hablar de membresía, que no es lo mismo que la credencial, porque a veces como también hay confusión ahí, como que creen que es lo mismo y solo hay la credencial, por ejemplo, algunos que creen que cuando pagan la membresía ya tienen una credencial. Entonces la membresía es un año que te da beneficios, te da acceso a ciertos beneficios. La credencial garantiza tu calidad en el coaching, porque la ICF checa muy bien de dónde te formaste, cómo haces tus sesiones de coaching, porque se escuchan grabaciones y en estas grabaciones se escuchan cómo usas las competencias. Entonces la credencial realmente confirma y verifica que eres un coach profesional que pone realmente en práctica estas competencias. Entonces hay 3 niveles de credenciales, porque uno de los requisitos es también que no solo te puedes haber formado y ya puedes obtener la credencial, sino para la ICF es importante que ya cuentes con experiencia. Entonces el primer nivel es tener 100 horas con clientes y se llama ACC. O sea, a ver si nos pueden poner aquí atrásito. Anda, ahí están. Muy bien, porque en la línea de abajo vemos aquí que hay 3 niveles de credenciales, son ACC, PCC y MCC, y luego en un rato vamos a la primera línea que es el ACSTH y ACTP. Esas son las acreditaciones de los programas de formación. Sí, a ver, las dejamos aquí un ratito para que nos expliques bien, porque con tanta letra, ¿qué es qué? Exacto. Entonces, empecemos por lo de abajo, que son las credenciales. Entonces, el primer nivel, cuando te has formado, has recibido mentoría, has pasado un examen de 150 preguntas, es como el último paso, y tienes también 100 horas con clientes, necesitas realmente tener como el registro de nombre, el consentimiento que vas a compartir sus datos, ¿no? Y entonces cuando cuentas con eso puedes aplicar por la credencial y esa es la ACC, ese es como el primer nivel. El coach que ya luego va avanzando con su práctica. A ver, ¿cuántas grabaciones o cuántos ejercicios tuvo que haber realizado el coach para tener esta de ACC? Mira, los requisitos dependen un poco de qué programa de formación sale. Como hay, entonces ahora lo vamos a mezclar con lo que pone aquí arriba el ACTP. Entonces, si hay un coach que sale de un programa de formación que tiene la acreditación de la ICF
ACTP, es un programa, es el más completo que hay. Esa es la acreditación que realmente dice, tú has pasado por lo más completo en tu formación, porque en este programa te incluyen ya la mentoría, es decir, tenías un mentor, te escuchaba las sesiones con tu cliente, te iba revisando contigo, así podías ir mejorando. Entonces, cuando sales de una CTP, ya estás listito para aplicar. Lo único que te falta es el examen en línea. Entonces, es un examen de 150 preguntas y es lo único que te falta. Hace el pago, son $100 si eres miembro y entonces ya tienes tu ACC. Por eso recomendamos mucho también este tipo de programa, porque el ACTP realmente es como all inclusive. Lo más sencillo para poderte certificar de la ICF. Exacto. Entonces, si ahora, por ejemplo, vamos al ACSTH, que también salen aquí las letras, son como specific training hours, o sea, ya no es completo, hay algunos cursos que son como avanzados, que son como con una temática en concreto, de allí no necesariamente te incluyen esas horas de mentoría, no te han escuchado a lo mejor las grabaciones, entonces allí sí que te piden que envíes una grabación con un cliente y te piden también las 10 horas de mentoría. Y lo mismo también si te has formado en un programa y aunque esta escuela te ha hablado de la ICF y te ha compartido las competencias, no tenía la acreditación. Es decir, como oficialmente no contaba con la acreditación, pero si tú sí que conoces las competencias y tú puedes demostrar cuando les dices, no, el módulo 1 era competencia 1, 2, 3, el módulo 2 era tal. Entonces, hay un camino que se llama portafolio. Es más complejo. O sea, allí sí, porque les tienes que enviar todo como el schedule, o sea, todo lo que hiciste en la formación. Como la ICF no conoce este programa, entonces hay que revisarlo en concreto. Entonces tienes que enviar todo el material de tu formación. Lo mismo, envías también una grabación de una sesión, demuestras también esas 10 horas de mentoría, demuestras también las 100 horas con clientes, y luego también pasas por el examen y entonces ya también puedes obtener esta credencial ACC. Y eso es lo que a veces confunde a la gente, porque la respuesta de cómo llego a la credencial no es sencilla, porque hay caminos diferentes. Siempre preguntamos, a ver, antes de contestar, ¿de qué escuela sales? Vienes? ¿Cómo se llamó este programa? ¿De qué hiciste? Entonces, allí ya podemos atender a la gente. Bueno, ese es el ACC y es el más básico. Es como el primer paso para certificarse ante la ICF. Exacto. Y luego vas avanzando. Esta credencial es válida por 3 años. A los 3 años tú puedes renovar. Tienes que demostrar que te has seguido formando, entonces ahí también hay un chequeo, obviamente. A lo mejor en este tiempo tú has llegado a acumular más horas para llegar al PSC. El PSC son 500 horas. Entonces, cuando llegas a 500 horas con clientes, ya puedes aplicar el PCC. Y lo mismo, o sea, siempre tenemos que checar de qué programa vienes para decirte concretamente qué necesitas. Y luego los MCCs son Master Coaches, o sea, ese es el Master Certified Coaches, nivel más alto. Solo hay 9 en este momento en México que tienen este nivel, 2.500 horas. Y la verdad es que lo que exigen también en esas sesiones que se graban es muy alto. O sea, es realmente, es lo que digo, esta gente que escucha las grabaciones, escucha a muchos coaches haciendo sesiones. Entonces, obviamente, saben muy bien cómo se hace una buena sesión. Y allí, pues, el nivel ACC pues, se requiere unas cosas más básicas. En el PCC, pues, ya quieren ver más cosas en una sesión. Y MCC ya es como lo máximo, diríamos. La perfección del coach. Sí, bueno, Master Coach. Master Coach. Lo que también lo hace la práctica. Yo siempre digo, o sea, practica. Es que siempre somos lo que practicamos. Entonces, si tú disfrutas esto, pues lo vas a estar trabajando. ¿Y estas horas tienen que ser forzosamente 1 a 1 o pueden ser, por ejemplo, sé que grupales no, pero, por ejemplo, un team coaching? ¿Se toman en cuenta? Se toman en cuenta siempre cuando, fíjate que en una sesión 1 a 1, la regla es
que el cliente manda. Es decir, yo como coach no te puedo poner la agenda. Yo no te voy a decir por dónde vamos a ir en la sesión. Entonces, si realmente haces team coaching, porque ahí también hay mucha confusión en la palabra, Claro. pues si realmente estás allá como coach, como facilitando y co-creando y siguiéndole a ese equipo en su proceso, sí, entonces sí. En el momento que tú vas a un grupo y tienes una agenda y dices, hoy vamos a hablar de comunicación, ya no es coaching. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Ok. Bueno, entonces tenemos ACC, PCC y MCC. Ya conocemos un poco las credenciales, ya Sí, tenemos ya. una cosa más clara. ACC la más básica, 100 horas. ¿Correcto? PCC, 500 horas. Así es. Y la MCC, 2.500 horas. Así es. Ujú. Así es que ya saben, coaches. A practicar, a practicar, trabajar. a trabajar y a juntar sus horas. Sí es importante, o sea, si les puedo dar una recomendación aquí a todo el mundo, hay muchos coaches que se acercan y dicen, ¡ah, pero yo tengo cientos y cientos de horas, pero nunca las apunté, y ahora cómo las voy a juntar? Empieza ya. O sea, es importante hacer tu registro, el nombre de tu cliente, la fecha, si hiciste 1 hora, si hiciste 2 horas, el correo del cliente y obviamente pregúntale el consentimiento a tu cliente que si está ok, que envías en algún momento esto a la ICF. Empieza ya, porque eso es lo que luego es a veces como un obstáculo grande cuando no debería serlo. ¿Qué datos necesitan para que los que nos están escuchando vayan de una vez registrando esos datos? Pues, Es lo que el acabo de nombre, el decir. correo. Nombre, correo, las fechas en las que haces la sesión y el tiempo, porque algunos hacen 1 hora, puede ser de 2 horas, o sea, Ok. porque son 100 horas que se pueden dividir también en, o sea, si son 45 minutos, apuntas 45 minutos Ok. y así. Ok, pues bueno, ya lo saben, para Es que vayan importante. haciendo sus registros y Sí. puedan llegar ante la ICF con sus horas. Así es. Ahora, vamos a ver qué se necesita ahora escuelas. para las escuelas. Sí, eso también es importante, es justamente lo que decíamos que, o sea, hay escuelas que conocen las competencias, que las usan en su formación, pero no necesariamente cumplen con todos los requisitos. El proceso a obtener esas dos acreditaciones es largo, no es fácil, porque la ICF checa todo, hace auditorías incluso de un piloto, de un programa, o sea, de una graduación. O sea, realmente requiere esfuerzo, ¿no? Pero también lo que requiere es coaches que tengan credenciales, porque obviamente para poder garantizar la calidad en la formación, pues qué mejor manera que decirle a la escuela, pues tú ponle un coach que tenga credencial, ¿no? Entonces, claro. ese también ya es un criterio, por lo tanto, aquí en ICF México no somos realmente los expertos en eso, porque tenemos un contacto que nos apoya en todo Latinoamérica en las acreditaciones, que es como hace la asesoría de estos casos. Entonces, en la página, eso ya es más en la página global, ICF Global, por cierto, se llama coachfederation.org, y allí puedes encontrar, hay 3 acreditaciones. Aquí no mencionamos una porque no es una formación en sí, se llama CCE, que es educación continua. Entonces también te puedes acumular como créditos, ¿no? Créditos de formación continua, pero no es como esos programas que tienen esta acreditación, no es formación. Es como pues horas sueltas, algo más particular o avanzado, no es como realmente formación. Por lo tanto, no lo mencionamos aquí, ¿no? Sí, puedo dar un ejemplo de eso, como Points of View, por ejemplo, que ya Points of View, ya aquí en el programa ya lo conocen, y que, pues bueno, está acreditado por ustedes, pero precisamente con el CCE, que es educación continua. Los coaches que tienen una credencial necesitan estos CCUs, porque el coach que tiene que renovar así demuestra que en esos 3 años de la validez de su credencial no ha estado así como sin hacer nada, sino que ha seguido formando. Claro. Y para eso son los SUs, por ejemplo. Pues bueno, entonces en esa página de Global encuentras la información de cuál es la distinción de estos 3 niveles.
porque como hay niveles en la credencial, hay niveles en la acreditación, y allí el más chiquito es el CCE, siguiente es el ACSTH, y ya el más completo es el que dijimos, es el ACTP. Y allí sí, o sea, es como una serie de cosas, empezando por quién es el director del programa, quiénes van a facilitar, y todo eso es lo que pues protege también la calidad otra vez en el coaching. Ok. Mm. Para esto entonces tú nos recomiendas, o para las escuelas que tengan programas para certificación de coaching, recomiendas entonces que vayan directamente a la página. ¿No las puedes repetir? ¿Cuál es la página? Ah, sí, la página de Global es coachfederation.org. Si no, también nos pueden enviar un correo a la ICF México, o también nos pueden buscar a través de Facebook, nos envían un mensaje y con gusto te ponemos en contacto con la persona que da esta asesoría, y allí también ya pueden checar con esta misma persona su interés. ¿Ves lo que digo? O sea, el primer paso es realmente obtén tú la credencial. Porque entonces ahí empieza, o sea, como el facilitador necesita tener la credencial para luego poder enseñar todo eso, lo que él mismo verificó, ¿no? Con la credencial. Sí, pero, sin embargo, bueno, considero que sí hay varias escuelas que tienen ya coaches certificados y que a lo mejor tienen ese interés de, bueno, pues certificar mi programa. Entonces, si necesitan, si quieren certificar sus programas, pues bueno, ya saben, aquí pueden encontrar esa información. Y además les facilitan mucho a sus alumnos obtener la credencial después. Para que no, porque yo, por ejemplo, soy un ejemplo de, el camino se llama portafolio, o sea, yo me formé en un programa que un año después, cuando yo ya me gradué, sacó la acreditación, a mí ya no me aplicó. Entonces yo tenía que enviar todos los documentos, esto es lo que incluía, esto es lo que hacíamos, eso es lo que veíamos, y eso tal, y hacer la grabación y hacer la mentoría. Entonces cuando sales ya de un programa que sí está acreditado, el camino es más fácil a la credencial. Sí, seguro, seguro. Entonces, bueno, aquí ojo para los que nos están escuchando, porque bueno, habrá quienes querrán apenas estudiar o inscribirse a un programa de certificación de coaching, y pues bueno, hay que ver que realmente esto tenga una acreditación por la ICF, si realmente quieren tener, bueno, ser identificados como coaches profesionales y pues tener ese sello con validez a nivel internacional. Que permíteme decirlo otra vez, es tan importante hoy en día con esta confusión. Entonces, es justamente ahora el momento cuando decimos realmente a los coaches, oye, es que no quieres ser como uno de estos coaches que se formaron en un fin de semana y al final los resultados que ofrecen no son de los mejores. Entonces, ¿qué mejor manera que demostrarlo es realmente decir, aquí mi credencial? Entonces, es una distinción importante en el mercado. Y estamos también trabajando en que las empresas lo empiezan a conocer un poquito más, que la empresa también sepa, que conozca esas credenciales, que empiece a pedirlos. Muy recientemente el IMSS nos contactó y dijo que necesitaban un coach para un proceso de una serie de talleres de coaching, y nos les platicábamos de las credenciales, y realmente pues lanzaron ahí el proyecto, recibieron no sé de cuántas aplicaciones, y quien ganó fue un equipo de 2 coaches PCC. O sea, aquí ya vemos que el mercado empieza a cambiar, empieza a conocerse, empieza a ser criterio que, o sea, yo ya he escuchado varias veces que la empresa dice, si no tienes credencial de ICF, sorry. Lo siento. Sí, entonces eso obviamente empieza a ser cada vez más el distintivo. ¿Qué programas de formación recomiendas? Pues son justamente los que acabo de decir. Aquí, si el coach ahora entra en la página de la ICF México, o sea, icfmexico.net o .org, las dos van bien, hay una pestañita que se llama Formación y Credencial. Está el listado de todos esos programas que tienen la acreditación de México.
De hecho, creo que a lo mejor pueden haber algunos más que son como programas internacionales que no tienen la sede necesariamente aquí. O sea, siempre digo, si te interesa un programa y no lo ves en esta lista, nos puedes contactar y decir, oye, me gustaría pero no lo veo en la lista, realmente no está acreditado, porque a veces nos pasa que de repente conocemos uno nuevo y lo investigamos y a lo mejor es de otro país y decimos, sí, pues, es verdad, tiene acreditación. Entonces allí sí que recomiendo mucho que vayan a explorar en esta página que tenga esta acreditación, que sea un ACTP, una CCTH, y luego también que, o sea, revisa el material, es una inversión muy grande, es muy importante a que tú revises este programa, si te llama, si tú conectas con esta propuesta y si tú crees que en eso es lo que quieres invertir. ¿Podrías resumirnos cuáles son las características generales que necesita un programa, digamos las competencias, número de horas, todo esto? Sí, o sea, el número de horas también varía según el nivel de la acreditación. El tema aquí es realmente, en un programa acreditado aprendes las competencias, aprendes a usarlas en tus sesiones de coaching, aprendes a usar el código de ética y además no es solo una manera como teórica que como que cuando escuchas una conferencia, es mucho más vivencial, tú mismo pasas por un proceso, probablemente a ti te hacen un proceso de coaching también y luego revisan tus sesiones de coaching. O sea, toda esa parte es importante y yo creo que, o sea, mínimo o sea, un programa de 3 o 4 meses mínimo. El mío, por ejemplo, fue de 2 años porque también fue muy extensivo. Pues si te ofrecen una cosa de 1 o 2 semanas, no, o sea, no, o sea, son 60 horas mínimo, que es, por ejemplo, ya el requisito para la membresía. O sea, 60 horas es realmente lo básico. Pero o sea, luego obviamente lo puedes ir aumentando y puedes ir a 120 horas, etcétera. Pues 60 horas es lo mínimo que puedes hacer. O sea, el programa que debe tener la escuela para certificarte debe ser mínimo 60 horas. Sí. Ideal 120. Aparte debe tener la práctica. Exactamente, o sea, debe de tener un facilitador que ya tenga esa credencial. O sea, es lo que digo, checa realmente si tiene la acreditación de la ICF, porque entonces con este sello ya te olvidas del resto, porque ya sabes la ya ICF. No tienes que entrar a ver cuántas horas, cuándo. No, porque ya la ICF lo checó todo, ¿no? Okay. Pues si tienes ahí otra escuela que te llama mucho, pues es eso también, que realmente verifiques que allí tienes tú también toda esa parte vivencial y de aprendizaje de un proceso largo de aprendizaje. Ahora, si soy una empresa y busco un coach, ¿puedo hacer lo mismo? Entrar a la página y ahí encuentro coaches. Exactamente. Creo que mencioné al principio, pero muy cortito, sí. O sea, somos una plataforma de coaches, porque obviamente, como sabemos a quién damos una credencial, pues en nuestra plataforma hay un buscador. Aunque solamente aparecen los que son miembros, o sea, es también uno de los beneficios, o sea, el que es miembro aparece en este buscador y sí, las empresas pueden ir a nuestra página, allí hay Encuentra Coach y allí también luego tienes un botoncito que te lleva a la página realmente de Global, porque allí tienes como un filtro que dices, busco un coach con estas capacidades y pum, y te da una lista. Pues, Irene, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Se nos está acabando el programa. Ya ves, yo puedo hablar y hablar. Sí, el tiempo se va rapidísimo aquí. ¿Algo que quieras compartir con el público para despedirnos el día de hoy? Bueno, si aquí nos escuchan las empresas, justamente lo que acabo de decir, si buscas un coach, quieres contratar a alguien, hazle realmente las preguntas o sea, ¿cómo se formó? ¿Tiene una credencial? ¿Se sigue formando? O sea, esas preguntas son importantes. Pregúntale por casos de éxito. Realmente, o sea, es una entrevista. Es importante. Y que tengas química también. O sea, entrevista a 2 o 3 coaches. Y pues sí, usa el buscador que tenemos en nuestra página porque estos por lo menos han pasado por el proceso riguroso de realmente ver que aplican todo lo que pedimos, exigimos en la ICF. Y si tú eres coach,
y dices que buscas como realmente cómo profesionalizarte más en este mercado que ahora mismo está un poco pues, revuelto y con confusión, pues yo creo que la ICF es una propuesta para ti de ser más profesional o con una afiliación y decir, pues empiezo con una membresía, entonces voy viendo cómo aprovecho ahí. Es un espacio de aprendizaje que ofrecemos también en la membresía y luego obviamente pues ve por la credencial. O sea, es un factor distintivo, entonces eso es lo que también les digo. Y obviamente, contáctanos. O sea, si ahora te han quedado 1000 dudas, tenemos mucho material disponible, si no tenemos gente muy linda que va a estar encantada de ayudarte. Entonces, escríbenos un mensaje por Facebook, por correo, como quieras, o nos ¿En qué marcas. correo te pueden encontrar a ti? A mí personalmente en presidencia@icfmexico.org. El correo general de las preguntas generales es de info@icfmexico.org. Ok, pues ya lo saben, ahí lo tienen. Y pues con esto nos despedimos. Te agradecemos infinitamente que hayas estado en el programa. El placer, que sean así muchos mío. más. Para igual cualquier otro tema que tú quieras traer aquí al público, serás bienvenida. Y pues bueno, yo me despido el día de hoy. Nos vemos hasta el 8 de enero con un nuevo programa. El día de hoy salimos de vacaciones y estaremos de regreso el próximo 8. Los mejores deseos para esta nueva década que comienza. Felicidad, prosperidad, salud y millones de bendiciones para su 2020. Nos vemos pronto. Bendiciones infinitas.